Bien. Bueno, continuamos. La señal anda un desastre, no sé por qué motivo. Pero bueno, en el primer paso hemos visto que teníamos que derivar e igualar la función a cero. En el segundo paso, vamos a despejar el valor x y y para hallar el punto crítico, ¿sí? Y en el tercer paso, básicamente, sabíamos verificar si ese punto crítico era máximo o mínimo en función de la pendiente. Si es negativa por la izquierda, baja y sube. Se salió el ICEN. Eso le iba a preguntar, compañero. No sé si será mi internet o será el internet del ICEN que está un poco entrecortado. Es el internet, Lens. Es el ICEN. Siempre tiene esos problemas el licenciado. Se le fue el internet. Hay que esperar que vuelva a entrar. Compañero, disculpe, ¿lo está subiendo los videos a la nube? Es para los que recién hemos adicionado. Sí, estoy subiendo los videos a YouTube. Te paso el link si querés. Igual están en el grupo. Te los paso. Lo voy a volver a pasar si quieres. No hay problema. Por favor. Dale. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, se escucha. Disculpar, tuve que reiniciar mi router porque es una desgracia la comunicación. A ver, ojalá no se corte ya. Bien, entonces estábamos viendo de que para hallar los intervalos de crecimiento, básicamente verificamos con la primera derivada si ese valor es menor a cero, la función decrece. Si ese valor es positivo, mayor a cero, la función crece en cualquier punto de la función. O sea que para hallar si una función crece o decrece, tenemos que reemplazar en la primera derivada, o sea, la pendiente, ¿no? Los segundos puntos críticos, básicamente, son relacionados al punto de inflexión.
Y para hallar el punto crítico 2 o el segundo punto crítico, se debe derivar la función, ¿no? 2 veces, ¿sí? Se hace la segunda derivada y se halla el punto crítico despejando o factorizando. Ese punto crítico se llama punto de inflexión. ¿Y qué es el punto de inflexión? Básicamente es aquel punto donde la concavidad cambia de sentido. Es decir, una curva cóncava se convierte en una curva convexa. Entonces, vuelvo a recalcar, el segundo punto crítico, llamado punto de inflexión, se halla derivando 2 veces y despejando y factorizando para hallar el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es aquel punto donde la concavidad cambia de sentido. ¿Y qué es concavidad? La concavidad básicamente, dice, es aquella curva donde en cualquier punto de ella, si la segunda derivada es negativo, es convexo. Tiene esta forma. Si la segunda derivada en cualquier punto de esta curva es mayor a 0, es cóncavo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere con la concavidad. Si la segunda derivada es menor a 0, es convexo. Vamos a llamarlo convexa, señor. Y si la segunda derivada es mayor a 0, es cóncavo. Cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, algunos lo llaman. La gráfica básicamente la vamos a trazar en los ejes coordenadas, en los ejes cartesianos, ¿sí? Vamos a ubicar los puntos máximos y mínimos, vamos a verificar los intervalos de crecimiento, así como los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Aquí podemos ver una imagen donde este es un punto máximo, pero relativo. ¿Por qué relativo? Porque está dentro de este intervalo, dentro de esta área. Porque si miramos la función, este punto es el más alto que este otro. Este sería máximo absoluto, porque es el mayor de toda la función. Y este es el máximo relativo, porque es solamente de este pedazo, que está comprendido en término infinito y Y2. Además, vemos aquí que hay un mínimo absoluto y este es un mínimo relativo. Relativo porque está dentro de este pedazo, x0 y x. Y absoluto es porque está de toda la función, es el más pequeño. ¿De acuerdo? Este es el máximo absoluto y relativo. Entonces, la diferencia entre el absoluto y relativo, ¿cuál sería? Que el absoluto es de toda la función y el relativo es de un pedazo de la función, en este caso es, ¿no? Entonces, absoluto de toda la función y el relativo de un pedazo de la función. Entonces, a eso llamamos máximo absoluto y máximo relativo. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. Ahí estamos. Además, vemos que esta curva tiene intervalos de decrecimiento y crecimiento. ¿Quién determina esos límites? Es el máximo y los mínimos. Si es máximo, la curva obviamente está creciendo. La pendiente es positiva, es decir, la primera derivada es positivo. A partir del máximo va a decrecer, porque no hay más alto ya. Va a decrecer hasta llegar a un punto mínimo. Entonces, antes del punto mínimo, la pendiente es negativa. Después de él, vuelve a crecer, ¿no? Porque el más pequeño tiene que volver a crecer. Y así sucesivamente. Aquí máximo, antes de él, crece. Después de él, decrece. Aquí es un mínimo. Antes de él, decrece. Después de él, crece. Entonces, a esto se llama intervalos de crecimiento. De dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece. Si nosotros nos damos cuenta, este punto máximo va a ser el límite donde la función crece. Hasta ahí crece. Y de ahí va a decrecer. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo. Ahí termina de decrecer y vuelve a crecer a partir de ese punto. ¿No? Y así. Hasta aquí va a crecer y de aquí para adelante decrece, perdón. Va a decrecer hasta el nuevo mínimo y de ahí para adelante va a volver a crecer. A eso se llaman intervalos de crecimiento. De dónde a dónde crece y decrece la función. Los intervalos de concavidad, aquí podemos ver que esta curva es convexa porque la segunda derivada en cualquier punto es
menor a 0, por eso es signo negativo. Y esta curva de acá es cóncavo. Lo mismo aquí, convexa y cóncavo. Ahora ustedes me dirán, ¿dónde cambia de sentido? Esta parte de aquí es convexo y esto es cóncavo. ¿Y dónde cambia de sentido? En este punto. Ese punto se le llama punto de inflexión porque ahí la concavidad cambia de sentido. De volverse a una curva convexa se convierte en una curva cóncava. O el punto de inflexión también está situado aquí. De lo que esto era cóncavo se convierte en una función convexa. Y el otro punto de inflexión sería aquí, porque esta curva que era convexa se convierte en una curva cóncava. Entonces, ¿qué podemos decir de los puntos de inflexión? Que básicamente son puntos donde la concavidad cambia de sentido. De volverse una curva convexa se convierte en una curva cóncava. ¿Y cómo se halla ese punto de inflexión? Básicamente, si igualamos la segunda derivada a 0 y hallamos el punto crítico 2, ¿no? Bien, entonces, eso es respecto a lo que se va a hacer ahora. Ya hemos hecho máximo y mínimo con el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a hacer máximo y mínimo con el criterio de la segunda derivada. Y para ello, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer un poco de teoría más. En consecuencia, lo que ahora vamos a avanzar es el criterio de la segunda derivada. Bien. Entonces, criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, su nombre mismo lo dice, ¿no? Utiliza la segunda derivada, es decir, la concavidad. ¿Y qué es lo que hace ese criterio? Determina un punto máximo o mínimo bajo los siguientes pasos. El primer paso y el segundo ya lo conocemos. El que cambia, el tercero es el que varía. El primer paso sabemos, derivamos e igualamos a 0. Y estamos hallando en este punto, el punto donde la pendiente es 0, ¿no? En el segundo caso, hallamos el punto crítico AB, ya sea despejando, factorizando o formando un sistema de ecuaciones. Esto ya lo sabemos. El tercer paso consiste, aquí cambia, derivamos 2 veces segunda derivada, por el criterio de la segunda derivada, y verificamos las condiciones respectivas que hemos visto ahorita hace ratito, ¿no? Si la segunda derivada es mayor a 0, la segunda derivada en el punto A, este es A, es mayor a 0, existe un mínimo en AB. ¿Por qué? Porque si es mínimo, hemos dicho que es así. Mínimo, cóncavo, positivo, mínimo. Si la segunda derivada es menor a 0, hemos dicho así, ¿no? Negativo, menor a 0 es un máximo, ¿no? Será mínimo. Entonces existe un máximo. Si la segunda derivada es igual a 0,
no existe máximo ni mínimo. Quiere decir que es una función, puede ser creciente o decreciente, pero no es de esta forma. Entonces, estos son los pasos que nos van a determinar con el criterio de la segunda derivada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, derivamos, igualamos a 0, hallamos el punto crítico, derivamos una segunda vez y verificamos qué condición cumple y nada más. Ya no estamos verificando por la izquierda, por la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Este método es más directo, es más fácil, más directo de poder encontrar el máximo mínimo. ¿No? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. No se olviden los 3 pasos, ¿no? Entonces, continuamos. Hacemos 2 ejercicios y hacemos intervalos de crecimiento para después hacer ejercicio. Ejemplo. Si yo tengo una función menos 4x al cuadrado más 16, 32 más 10. Quiero determinar qué es. Primer paso. Derivamos y igualamos a 0. Es decir, derivamos menos 8x más 32. ¿No? Segundo paso, perdón. Igualamos a 0. Ahí es el primer paso. El segundo paso consiste en despejar. Aquí puedo despejar fácil. Es igual a menos 32. Y los iguales se van. 32 entre 8. ¿Cuánto es? 4 por 8, 32. 4. Bien. Ese valor debemos hallar su valor de y digo yo, y de 4 es igual menos 4 por 4 al cuadrado más 32 por 4 más 10. 4 por 4, 16 por 4, 16, 33, 64. 32 por 4, 64, 128. Más 10. 64 más 10, 74. 74. Positivo. Punto crítico. Tenemos 4,74. Ahí está el punto crítico. Posteriormente a ello, ahora lo que debo hacer básicamente es verificar qué es. Tercer paso. Y en el tercer paso dice, derivamos una segunda vez. Esta es la primera. La segunda vez sería menos 8. No necesito ni reemplazar, porque aquí ya me está diciendo que es menor a 0. Si es menor a 0, existe ¿qué cosa? Máximo o mínimo. Máximo, ¿no ves? ¿En dónde? En 4,74. Listo, ¿ok? Así de fácil. Y por lo tanto, yo ahora lo que puedo es hacer gráfica respectiva. X, Y. Yo grafico solamente este punto 4,74, que lo puedo hacer aquí 4,74. Ese punto dice que es un máximo. Por lo tanto, si es máximo, la función es así. Así yo puedo graficar esta función así. Esa es mi función. 4x cuadrado más 32x más 10.
¿Se entiende, jóvenes? Se entiende, dicen. Sencillo. Derivamos, igualamos a 0. Despejamos, factorizamos, hallamos el punto crítico, derivamos una vez más y verificamos si es un punto máximo o es un punto mínimo. Si yo tengo ahora otro ejemplo, un poquito más complejo, digamos, voy a tener un ejercicio un poco más, podría decir, más complicado, ¿no? Entonces, a ver qué ejercicio puede ser. Un minutito, voy a ver si yo obtengo ahora, un segundo, espérenme, voy a ver, práctico. Bien, aquí tengo la función. Aquí. X al cubo, x al cubo más 4x cuadrado menos x menos 4. Muy bien. Tengo esa función y yo debo hallar su máximo y su mínimo. Primer paso, sabemos, derivamos desde x cuadrado 8x menos 1. ¿No? Muy bien. Igualamos a 0. Ahí está. Paso número 1 resuelto. El paso número 2, hagamos el punto crítico. Aquí no puedo hacer caso 6 porque este no me va a dar, no puedo factorizar caso 7. Lo que puedo hacer es caso 7, sí, pero a ver, puedo hacer menos de más, menos ahí, cortar 4 hace. ¿No? Eso puedo hacer el caso 7. Caso 1 y 6 no puedo. Aquí, a ver, reemplacemos. X va a ser menos b, menos 8, más menos raíz de 8 al cuadrado, menos 4 por 3 por 6. Dividido entre 2 veces 3. O sea que el valor de x va a ser menos 8 más menos raíz 64 más 4, 2. Dividido entre 2 por 3. 64 más 12, 76, ¿no? No tenemos raíz completa. No. 76 raíz cuadrada, por favor. ¿Cuánto es? 8.71. 871. Dividido entre 6. Bueno, menos 8, el x1 va a estar compuesto. Menos 8 más 871, 0,71. Entre 6 niñas. 0,71 entre 6. ¿Cuánto es?
0.12. 0.12. 0.71 entre 6, 0.12 me está diciendo, ¿no? Muy bien. El X2 va a ser menos 8, 16.71 entre 6. 16.71 entre 6. Menos 2.7. Menos 2.7. Correcto. Ahí está. Tengo dos valores que debo reemplazar en la función original, ¿no? Entonces digo, y de 0,2. Eso me lo va a sacar usted en calculadora. Y decimos 0,12 al cubo más 4 por 0,12 al cuadrado menos 0,12